Estas son las primeras imágenes que salen en Google si buscas la palabra historia. Tiempo, lugares, acontecimientos, enseñanza. Hola, soy Iván. ¿Y os habéis preguntado alguna vez de dónde sale la historia que estudiamos? Pues en este vídeo vamos a tratar justamente eso, qué es lo que hay detrás de la historia, tal y como la conocemos. ¿Qué es la historia? Bueno, pues esta pregunta se puede responder de dos formas, objetiva y subjetivamente. Objetivamente, como muchos sabemos, la historia es la ciencia que estudia el pasado. Pero mucho cuidado, porque este término también se puede emplear para definir el periodo de tiempo que transcurre entre que se inventó la escritura y el tiempo actual. La escritura se inventa más o menos en torno al 3200 a.C. en la Baja Mesopotamia, con finalidad y necesidades administrativas. Es muy importante no confundir estos dos términos. Bueno, pues el problema viene cuando nos preguntamos ¿qué es la historia? ¿Para qué se estudia la historia? ¿O cómo se hace la historia? Y es que debemos cambiar estas preguntas un poco. Como quién hace la historia, para quién es la historia muy importante y qué estudia la historia. Bien, pues empecemos. Estas preguntas varían mucho según quien las conteste, por lo tanto la historia no es menos y también varía mucho según quien la escriba, y la importancia que éste le dé a ciertos acontecimientos. Es como si por ejemplo tú le preguntas a un fan del Sevilla qué significa para él la Copa del Rey. Él te dirá que es un título muy importante, pero sin embargo si le preguntas a un hincha del Madrid o del Barça, te dirá que es un título secundario casi sin importancia. La historia es el trabajo de los historiadores. Hasta por ejemplo cuando tenemos un diario que es un relato en primera persona de lo que pasó, no estudiamos el diario, sino lo que los historiadores extraen de él. Por eso mismo, la historia no es lo que pasó, sino lo que conservamos a día de hoy gracias a ellos. Pero es que lo mejor de todo es que cuando nosotros nos ponemos a leer o a estudiar algo, sacamos nuestras propias conclusiones. Eso quiere decir que lo que estamos aprendiendo es una conclusión de los restos de lo que pasó. Por eso, bajo mi punto de vista, la historia es como un gran iceberg, del que se ha derretido mucha parte, de la que no tenemos nada. Otra mucha parte está bajo el agua, que ni siquiera la vemos, y de lo que está arriba solo comprendemos un poquito. Bien, pues he contestado dos preguntas. ¿Quién hace la historia y qué estudia la historia? Ahora queda, bajo mi punto de vista, la más complicada. ¿Para quién es esa historia? Bueno, como he dicho antes, es casi imposible tener una versión única y verdadera de la historia. Por eso los historiadores, que se centran en encontrar la verdad, utilizan para ello posiciones ideológicas. Esto no quiere decir que sus publicaciones no posean valor, pues son muchos casos los historiadores respetados que difieren en cuanto a versiones de un acontecimiento, y no por ello tienen menos razón, pues utilizan métodos con coherencia y consistencia internas por igual. Hay dos tipos diferentes de fuentes, primarias y secundarias. Las primarias son materiales que pertenecen al pasado que estamos estudiando, que a su vez se pueden dividir en escritas y no escritas. Las no escritas serían arte, material gráfico, orales, etc. Y luego están las fuentes secundarias, que son textos basados en fuentes primarias, que las recopilan e interpretan. Si bien es que las fuentes escritas son mucho más limitadas, siempre hay un hueco del que no sabemos nada que acabamos rellenando con ideología. Pero si todas las versiones son válidas, ¿con cuál nos quedamos? Pues la respuesta es con la que más nos guste, o en su defecto, con la que nos hayan enseñado. También es muy importante a la hora de tener una versión delante saber en qué lugar y momento fue hecha, pues lo que aquí y ahora se considera una versión universal, en otro momento o lugar podría no haberse considerado así. La última cosa que hay que tener en cuenta a la hora de hacernos esta pregunta es saber a quién va dirigida la historia en el momento en el que se está escribiendo. Es decir, si tiene más o menos tiempo para escribirse, más o menos espacio para exponer su versión, el tipo de público al que está dirigido, un público con conocimientos previos o sin ellos. También hay que contar con las restricciones que ponen las editoriales. Ya sabemos que hoy en día no te dejan publicar cualquier cosa. Todas estas variables hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacernos esta pregunta. En definitiva, debemos aprender a desarrollar nuestro espíritu crítico y poder elegir por nosotros mismos las versiones que nos parezcan más adecuadas, tanto en historia como en otras materias, porque gracias a poner en duda cualquier cosa, avanzamos como personas y como especie. Muchas gracias por ver el vídeo.